Salud Elemental, un podcast de Alessandro Lorbanquetas y doctora Isabel Garza. Episodio 12, Síndrome Bipolar, con Elías Torres. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Salud Elemental. Soy Alessandro Lorbanquetas, aquí con ustedes. Hoy hablaremos de trastorno bipolar. Y para hacerlo, obviamente yo, que soy un Géminis, pues por definición, invité, obviamente la saben, tu psiquiatra de confianza, doctora Isabel Garza. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Ale, muy bien, muchas gracias. Nos va a dar todo sobre lo que es, cómo lidiar con el trastorno bipolar. Y no podía no invitar a Elías. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, gracias por la invitación. Que es, pues, un paciente diagnosticado con trastorno bipolar, es, ¿verdad? Bipolaridad tipo 2. Tipo 2, o sea que hay más de un tipo. Wow. No, bueno, me imagino que hay el 1 y no sé cuántos más hay. Vamos a empezar con este episodio. Gracias por venir antes que todo. Gracias, Elías. Gracias. Cuéntanos de tu perspectiva, antes de escuchar a la psiquiatra, ¿cómo es ser bipolar? ¿Qué significa para ti? Mira, hay dos puntos o dos etapas, ¿no? Cuando no sabes que eres bipolar y cuando sabes que eres bipolar, ¿no? Cuando te das cuenta realmente que tienes un trastorno. Cuando no sabes que eres bipolar, pues tienes todas estas preguntas existenciales, que ¿por qué me pasa esto? Intentas buscar todas las respuestas, porque crees que hay a lo mejor una respuesta culpando a personas, inclusive culpándote a ti mismo, ¿no? Y estás perdido básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque emocionalmente siempre estás en dos extremos, tanto la tristeza que llega a la depresión y como en manías, que es euforia y que andas con todas las ganas del mundo y quieres comerte el mundo literal, pero pues es básicamente nada más un momento de, ¿no? Y pasa ya cuando te dan un diagnóstico, ya que vas con un profesional, que vas a terapia y que conoces qué es lo que te está pasando, bueno, cambia tu visión completamente, porque sabes el origen, que en este caso la bipolaridad es genética. Entonces no hay tantos estudios como quisiera que hubiera, pero todo se dice que viene más de parte del padre. Y ya sabes por qué a veces estás en depresión tanto tiempo, sabes, más o menos te das cuenta. Es algo muy raro porque te das cuenta, híjole, ya voy a entrar en depresión, ya ando ahí más o menos sintiendo tal X o Y cosa. Y también en manía, cuando quieres casi construir tu casa porque la quieres limpiar, etcétera. Entonces ya sabes que hay alguna razón y ya sabes más o menos cuánto duran tus episodios, que muchas veces no hay razón de por qué estás en depresión o por qué estás en manía, simplemente pues es el cerebro. Así eres, ¿no? Así es, exactamente. A mí me pasa, te digo, bromeo, porque yo soy... Sí, yo también. No creo tanto en los signos zodiacales, pero el Géminis es el signo bipolar por excelencia, ¿no? Y sí hay días en que yo me siento con ganas de hacer 400 millones de cosas y quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero salvar el hambre del mundo, quiero ser presidente de este país, del mío, de todos. Y hay días que no quiero salir de mi casa, quiero estar ahí. Claro. Doctora Isa, ¿cómo describes el trastorno bipolar? ¿Cuál es la diferencia entre entonces varios tipos, no? Son 5, si no me equivoco. No, son menos o más. Son 2. Mira, el trastorno bipolar se caracteriza, o es un trastorno del estado de ánimo, Alessandro, que se caracteriza por episodios depresivos, de manía o de hipomanía. El trastorno bipolar tipo 1 es cuando hacen manías. ¿Cuál es la manía? No es esto que a lo mejor estás pensando de, ay, a lo mejor está limpiando mucho o es algo que hace repetitivo. No, manía es un estado de ánimo que se caracteriza por muchísima energía, poca necesidad de sueño, en donde existe una euforia desenfrenada, un estado de ánimo muy elevado, en donde pues la percepción, el pensamiento se distorsionan, se alteran. Y tiene un periodo de duración. No es como que, ay, hoy me levanté súper eufórico y quiero ser el presidente de la República No es como tú lo estás diciendo. O sea, tiene que durar por lo menos entre 1 a 2 semanas. Y hay esto es muy importante, hay una disminución en la necesidad de sueño. Ojo, no es como cuando tú tienes insomnio, que estás muy cansado y no te puedes dormir. No, aquí es
no tengo necesidad de dormirme y con 2 horas ando con toda la pila. Ajá. Entonces, esos son episodios de manía. Una manía también es cuando se brinca esta línea y hay pues alteraciones en la percepción, en el pensamiento, hay alucinaciones auditivas, visuales, hay ideas megalomaníacas y se hacen cosas muy erráticas. Una hipomanía es esto mismo que te estoy diciendo, menos con las alucinaciones o las ideas delirantes. Es solamente el estado de ánimo muy acelerado y esto a veces se confunde pues porque nuestra sociedad aplaude mucho ese tipo de estado de ánimo. Ay, es bien trabajador, hace 3 o 4 podcasts al día, wow, muy bien. Y no, eso socialmente es muy aceptado, pero pues a lo mejor no es tan bueno. Por eso a veces es muy difícil diagnosticarlo, porque las hipomanías pues se sienten bien chidas, ¿verdad? Sí. A ver, en ese ratito te sientes... ¿Cómo se siente? Platica, ¿cómo es una hipomanía tuya? En mi caso, híjole, tengo una idea por varios días y sí, primero empieza así en mi caso. Lo voy a hacer, sí, empiezo a planear todo como si fuera magistral siempre todo lo que hago. Perdóname que te interrumpa. O sea, ¿es como un proyecto o no sé, voy al gym? Por ejemplo, que quieres pintar el cuarto, tu cuarto, no sé. Okay. Entonces, yo estoy, como dice la doctora, toda una semana con esa energía de pintar y mover y todo y esto. Y de repente, cuando se termina la hipomanía, es donde viene... la descalabrada. Exactamente, que sí sientes en picada emocionalmente y dices, no, ya no quiero hacer nada. Piensas en a veces abandonar proyectos que tienes, que vas muy bien y a la mitad dices, pues voy a dejar un ratito y ese ratito dura meses, puede durar hasta años. Entonces, el episodio de hipomanía sería muy utópico si fuera todos los días, que sería lo mejor, pero pues no es así. Digo, el cuerpo al final de cuentas físicamente lo desgastas cuando no duermes, cuando no comes, porque también tienes falta de apetito. Básicamente tu cerebro dice, no necesito todo lo que crees que necesito. O sea, no necesito dormir las horas que necesito. Te enfocas casi 100% físicamente en tu objetivo del día, de la semana. Ajá. En algún deporte, en algún proyecto, en lo que te propongas, sí te clavas mucho. También por eso a veces soy bueno en ciertas cosas, pero generalmente dejo muchas cosas a la mitad. ¿Puedo preguntarte algo que te pasó específicamente? No sé, un proyecto que de verdad eso pasó o un poco cómo fue. Sí, mira, cuando yo quería empezar a crear contenido, por ejemplo, empecé con un proyecto que se llamaba Soy el Bipolar. Y empecé a hacer contenido con todas las ganas del mundo y de repente dejé toda la mitad, se quedó ese proyecto, pero gracias a ese proyecto tengo otro que he ido no batallando, pero con esfuerzo he sido constante, que a diferencia del otro proyecto empecé con todas las ganas del mundo, por eso empecé en TikTok también, y luego lo dejé meses ahí. Y cuando se me dio la oportunidad seguí, pero la verdad yo mismo me decepcioné porque era algo que tenía muchas ganas de hacer y siempre me ha gustado esto de crear contenido. Entonces cuando lo dejé pues sí me agüité un poquito, pero ahora ha sido como que esa constancia que me ha gustado hacer, ya con terapia obviamente y con medicamento, pues me ha gustado mucho cómo me he desarrollado ahorita, pero como proyectos en la música, de hecho me fui de gira con una banda a Sudamérica y dejé ahí el proyecto y ya no fui, en la fotografía, inclusive hasta en relaciones que he querido seguir teniendo esa constancia con las personas, y hablo en general, familia, amigos, amorío, que ese es otro tema, pero siempre he dejado a lo mejor ciertas cosas inconclusas, he tratado de rescatarlas y también la gente pues... Digo, no entiende, pero bueno, ya hasta donde yo puedo lo hago, pero muchos proyectos que he dejado ahí a la mitad. Oye, Isa, ¿cómo tratas a alguien como Elías? ¿Cómo lo ayudas? Depende de cómo llegue. O sea, si llega en un episodio depresivo, pues le hago ahí toda su historia clínica, que me diga desde cuándo se siente triste, qué es lo que siente. Si hubo ahí un factor desencadenante, le pregunto si se está tomando su medicamento, si cambió de marcas o cosas así.
Y entonces, pues si está deprimido, ahí le hago su reajuste y evalúo mucho la ideación suicida. Los bipolares tienen y más los varones, tienen un alto riesgo suicida, porque las depresiones son muy desgarradoras, a diferencia de las depresiones monopolares. Entonces, cuando un bipolar, y más cuando es un varón, me dice que está pensando en morirse, pues generalmente sí pienso en hospitalizarlo. Si llega en hipomanía, es más, no creo que llegue alguien como él en hipomanía, va a estar haciendo podcast y va a estar tomando fotos, ahí nunca va a llegar al consultorio. A lo mejor puede llegar en manía, pero tal vez él no llegue, lo va a llevar a alguien, porque ya hizo cosas muy erráticas, porque a lo mejor gastó todo su dinero, porque se metió con muchísimas muchachas y todas le aventaron tomates, entonces ese tipo de cosas. Entonces generalmente en una manía me llevan a los pacientes, entonces así como que él llegue solito, solamente es bajo episodios depresivos. O sea, sí, pues no te va a llevar en el día que andas pues con hipomanía, ¿no? Sí, pero también voy a ir a terapia. Porque exactamente, sí. Que luego ya después que vas a terapia, fíjate que lo haces con mucho gusto, inclusive puede ser en alguna hipomanía con las ganas, pero pues ya con tiempo que vas a terapia, ¿verdad? Y entiendo que te refieres a que por primera vez está muy difícil, porque no sientes esa necesidad de que quieras que alguien te ayude, porque te sientes tú absolutamente todopoderoso, no sé, con esta grandeza que no necesito de nada en absoluto. Y esto es una condición neurobiológica, Ale. Imagínate que en un cerebro se está aventando un montón de adrenalina, noradrenalina, dopamina. Entonces, pues este estado ocasiona el que pues se distorsionen los pensamientos, las emociones, el estado, todo lo que vemos. Y este estado pues es muy neurotóxico. Entonces no es así como que tan benigno el que alguien como él esté en manía o hipomanía, porque mientras más tiempo pase en esos estados, también en estados depresivos, pues más van teniendo pérdida neuronal. Entonces, pues yo a mis pacientitos bipolares, ya cuando generaron un vínculo, ya los conozco. Algunas veces llegan acá todos extravagantes, chiflando y haciendo cosas muy raras. Yo desde ahí ya empiezo a notar, ya se me está subiendo, ya está elevándose. Y pues ya como se hizo un vínculo, pues le digo, oye, no, ¿cuánto estás durmiendo, Elías? Sí. No, pues estoy durmiendo 3 horas, pero estamos súper bien, Isa. Y yo, ay, Dios mío, otra vez, va de nuevo. Entonces, pues es ahí generar esta alianza para decirle, Elías, no puede estar durmiendo 3 horas, tenemos que ir por 8 horas. No, ¿cómo? Eso es una pérdida de tiempo, doctora. Siempre se enojan. Pero pues si ya se generó una alianza terapéutica, generalmente sí me hacen caso y los bajo ahí de esas manías o hipomanías. Y cuando llegan deprimidos, ellos me están ahí acosando por el WhatsApp y me están acosando porque se sienten terrible y pues es un abordaje diferente. Mira, perdón, voy a cambiar un micro. Sí. Creo que ese es tuyo, Alex. Se había acabado el tema, disculpen. Nos falta una. Sí. Falta una. Ah, ok. Gracias. Que por cierto se me olvidaron tus medicinas. Ah, no te apures. Sí. Otra excusa para eso. Sí, es que me regalan un montón de medicamento y le dije, pues ahí lo tengo. ¿Listo? Sí. Ok. Se cortó y van a una. Sí, ahorita voy a hacer una pregunta ya. 3, 2. Oye, Elías, y en cuanto a tu relación con los demás, no sé, si amorosas o cualquier tipo de relación, ¿tú le mencionas que eres bipolar? O, digo, me imagino que una relación amorosa antes o después tiene que sacarlo, ¿no? Sí, fíjate que se lo comentaba a la doc, muchas veces ya he sabido lidiar un poquito con eso, pero la mayoría de las veces sí me presento en las primeras citas, o sea, cuando voy a conocer a una persona en el tema amoroso o amigos, etcétera, como bipolar. ¿Por qué? Yo lo veo de esta manera, ojo, no estoy diciendo que eso sea lo correcto y lo debido, yo lo manejo así y así me funciona a mí, que es diferente. Pero si a alguien le funciona, pues adelante, sabrá. Pero como quiera, platíquenlo con su psiquiatra. Eso es o sea, todo lo que vayas a hacer, siempre tienes que platicarlo. ¿Cómo ves? ¿Lo que está bien, está mal? Porque tu doctora es tu guía, ¿no? Entonces muchas veces hacemos en episodios maníacos ese tipo de decisiones y pues no.
Pero en el amor, ¿cómo le has hecho? Es lo que te preguntaba. Ok, en el amor, vamos específicamente al amor. Sí, últimamente he estado conociendo a alguien y fue parte del tema de decirle, oye, ok, todo bien, nos llevamos muy bien, solamente está esta cosa de que soy bipolar. ¿Y cómo reacciona? Porque yo sé que tiene una imagen negativa. De la gente que he conocido antes, dejando a un lado esta persona de ahora, sí he notado cierto rechazo o ha cambiado la comunicación definitivamente. Porque pues está el estigma de que con el bipolar todo el mundo cree que somos agresivos. Y sí, que el bipolar nada más es agresivo, que va a gritar. Y no es así. En mi caso, por ejemplo, yo soy más... tiendo más a la depresión, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro que a veces me puedo alterar un poco, pero no es algo que me domine, en mi caso, ¿no? Pero sí he notado cierta, no sé si llamarlo rechazo o distancia cuando lo menciono, como si ellos estuvieran perfectos. Sí, ¿no? y aparte es por la falta de conocimiento de las personas, ¿no? La ignorancia de la gente sobre los trastornos mentales y la bipolaridad, y hablando en general, ¿no? Creen que muchas veces vas a dañarlos o algo y falta esta empatía, ¿no? Pero mi última persona que conocí lo tomó muy bien e inclusive me dijo, oye, quiero aprender más, que me expliques de esto porque... Así deberían hacer. Sí, y de repente hay días que no hablo con ella y me dice, oye, ¿por qué estás muy desaparecido? Y ya me pongo a explicarle, mira, simplemente no quiero hablar con nadie, pero no tengo nada en contra. Puedo decir que soy bipolar yo también. O sea, es que de lunes a viernes yo no tengo nada que No, pero o sea, es broma. O sea, y me pasa con mi familia también, con mi mamá, con mi papá, y es que quiero desarrollar más esta relación familiar y con amigos y todo, pero siempre es decir, hoy no me siento bien para hablar, pero no tengo nada en contra de ti, es simplemente un momento en el que yo me aparto y no tengo tantas ganas de comunicarme, que no tiene nada de malo, es simplemente te alejas un poco, pero luego ya vuelves, digamos, normal, te comunicas bien y todo, pero sí me ha ayudado inclusive para ver quién se va a alejar, y yo prefiero que se alejen rápido a que estén ahí y luego sí, pueda... no te hacen, que no te hagan perder el tiempo, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque yo también trato de ser empático con otra persona, y sabes que no tiene nada de malo que se alejen porque eres bipolar o porque tienes algún trastorno, al contrario, es la decisión personal de la persona, pero yo lo manejo así. Probablemente puede ser un poco agresivo para la otra persona, pero sí siempre he sido así como que, bueno, si es ahorita va a pasar, si no, lo que no me hace para bien. Lo que pasa es que las personas que tienen esta condición, hay ciertos detonantes o ciertas acciones que pueden ser, que pueden precipitar tanto una depresión como una manía. Entonces no es como que tan fácil el que alguien empatice con esto, porque pues a veces sí se tienen que hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, yo le decía a Elías de que pues una desvelada en alguien con su condición es algo muy, muy negativo. O sea, puede precipitar una manía o una depresión, el consumo de sustancias. Entonces, si tú te relacionas con alguien que le gusta la peda, que le gustan las fiestas, que le gusta consumir algo de antemano, va a tener un mal pronóstico esa relación. Entonces ahí sí estoy de acuerdo contigo de que pues digas, pues sabes qué, mi reina, soy bipolar y tal vez no te voy a poder acompañar a todos los antros porque me voy a ir para arriba o para abajo. Y ella tiene que comprender eso, y si no lo comprendes, mejor que no, pues que ambos no pierdan el tiempo. Exactamente. Ambos. Eso creo, digo, hablando un poco fuera del tema, que eso se debería hacer siempre en cada relación. O sea, ahorita hablamos de ti, Elías, porque desafortunadamente tienes algo que es muy estigmatizado, pero oye, yo debería decir lo mismo que tú, porque al final no soy tan diferente, créeme. Sí. No lo digo, pero a mí me gusta decir, oye, ¿sabes qué? Hay días que me va a encantar salir contigo, hay días que no quiero hablar contigo. Exacto. Y no lo entienden. Debería decir eso entonces, que estoy bajo trastorno bipolar, ¿no? Pero, o sea, créeme que de esta manera es casi preferible decir, yo tengo un trastorno,
es esto. Sí, claro. Tú mientes y yo tengo el trastorno. Ahorita hablamos de mentiras también, o sea, las relaciones son complicadas, pero yo creo que siempre cuando conoces a una persona tienes que sacar toda la carne al asador y decirle, oye, yo soy así, ¿le entras o no? ¿No? Porque luego no se vale que digan que, ay, sí, no pasa nada, y luego no aguanten, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque como bipolares, también en el tema del amor somos, híjole, otro nivel. ¿Es difícil una relación? Lo que pasa es que somos, bueno, en lo personal, pero sí es ahí algo que pasa, somos muy entregados, entonces si nos vamos a enamorar al millón, no al 100, al millón. Entonces también imagínate cómo una persona así, que tiene sus sentimientos, digamos, un poco más arriba de lo normal, por así decirlo, cómo pasa una decepción amorosa, por ejemplo, cómo pasa una ruptura. Entonces ahí ya caemos, ¿no? Simplemente. y caemos en una cosa muy seria, que es el suicidio o el lastimarse por otra persona en base a una decepción que generalmente pasa por eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando te enamoras, o sea, te enamoras por una cuestión neurobiológica. Y estos neurotransmisores que se distorsionan, por lo cual ves a esa muchacha así como la más plus ultra, que te altera ahí la percepción. Particularmente esos neurotransmisores que hacen que te enamores demasiado, en los bipolares los pueden subir a manía o a hipomanía. Sí. Entonces también cuando un bipolar se me enamora, luego es, ay Dios, empiezo yo, Dios mío, por favor, que no se deje de tomar el medicamento. Y porque pues generalmente sí hay una repercusión en su estado de ánimo. Entonces eso también es otro punto importante. Sí, bueno, todo se siente más, por así decirlo, ¿no? Sí, es como un arriba, abajo. Y sí. Entonces, la frecuencia de esto es que una semana, 2. 2 semanas. O sea, pero no sé, tú sales con amigos por alguna razón, ¿no? Porque por lo que entiendo no tienes que darte mucho a fiestas o a excesos. Depende, hay sus temporadas. La verdad yo... no debes de darte mucho a excesos. Sí, exactamente. Entonces, es que aquí, y sobre todo en la bipolaridad, siempre tienes que encontrar un equilibrio. Digo, en general todo el mundo debe encontrar un equilibrio, claro. Pero aquí es lo más que se pueda. Tampoco me gusta estar encerrado todo el tiempo, pero tampoco ir de fiesta todo el tiempo porque ya me la pasé así, entonces no está tan bien. Entonces es también procurar tu vida social, porque no está tampoco mal salir a fiestas y todo, pero si vas a salir a una fiesta, saber que te debes de controlar con el alcohol, con si ves a una muchacha y ya te quieres casar con ella, y ya te imaginaste toda la vida y hijos y todo, porque así pasa, sí pasa. Entonces debes de cuidar mucho ese tipo de cosas y tú estar muy consciente de lo que tienes, y no va a haber nadie más que te va a poner un freno o te va a establecer un límite más que tú mismo. Entonces por eso también el hecho de ir a terapia es lo primero. Isa, ahorita se me nace una pregunta, porque ahorita hablamos de pues alguien, aparte que monopolar, para mí no existe nadie, o sea, estados de ánimo, pero bueno, para mí de cierta manera todos somos bipolares, como bueno, tal vez, no sé si estás de acuerdo, pero o sea, hay días que nos va bien, hay días que nos va mal, hay días que andamos de buenas, hay días que andamos de malas. Entonces... Pero eso es tu personalidad, que a lo mejor es algo voluble. Sí, claro, sin duda, pero ahorita te pregunto, como la película de Split, ¿no? De Fragmentado, o sea, cuando hay personalidad múltiple, que es diferente, ¿no? O sea, claro. Puedes tener 2, puedes tener que 23, ¿no? Tenía la Patricia y el Denny y todos adentro. ¿Cuál es la diferencia ahí? O sea, Elías tiene estados de ánimos, por lo que entiendo, o muy fuerte para arriba, ¿no? O sea, muy eufórico, muy con ganas de hacer todo, o muy depresivo para abajo. Y en casos como la personalidad múltiple, ¿cuál es la diferencia? No, es totalmente distinto. Esta cuestión de la fuga disociativa, del trastorno de personalidad múltiple, afortunadamente es muy, muy poca la prevalencia. Yo he visto muy pocos pacientes con esas condiciones y están en el psiquiátrico. Y es generalmente pues por un trauma repetitivo, es como un trauma complejo en donde pues de una manera defensiva yo creo inconscientemente un alter ego u otra personalidad pues para poder sobrellevar este sufrimiento que experimenté en ese momento.
Es muy diferente, Ale. Está en otro rubro. En el caso de Elías es un trastorno del estado de ánimo. Y aparte congénito, ¿no? O sea, desde nacimiento, o sea, es genético. Sí. Es genético. Bueno, tiene una alta heredabilidad, pero no quiere decir que si Elías tiene hijos, todos sus hijos van a tener el trastorno bipolar. Pero sí existe mayor riesgo, a lo mejor así tú tienes hijos. O sea, por lo que entiendo, ¿no se cura? ¿Se maneja? No se cura. Es como una diabetes, haz de cuenta. Es algo que siempre te va a acompañar. Por ejemplo, él siempre va a necesitar un psiquiatra así como que de cabecera que lo esté medio supervisando. ¿Y te ayuda alguien, por así decirlo? Porque pues, ayudan... Sí, o sea, bueno, tengo mi psiquiatra. Sí. No soy yo. No, eres una, ¿no? Sí, tengo mi psiquiatra que es la que, como te decía, es la guía, digo. Todo también depende de la persona. No es algo fácil, la verdad, tomar la decisión de ir a terapia porque siempre estás en este constante pensamiento de abandonar las cosas. Pero, o sea, es un esfuerzo que al final de cuentas el único que va a ayudar es a uno mismo, ¿no? Entonces, siempre repito esto, la terapia es esencial y todos tenemos que tener terapia, sea psicólogo o psiquiatra, dependiendo, pero es que No, claro. Vas a terapia y para empezar, todas las dudas que tienes de muchas cosas, ya sean existenciales y todo, te las quita. O sea, bueno, te ayuda a aclarar, ¿no? O te hacen hacer más, como en mi caso. O sea, yo fui a terapia, me da más dudas. Entonces, ahí la cuestión no eres tú, es tu psicólogo. Sí, no, claro. Persona, ¿no? Sin duda, no, de hecho, yo he cambiado psicólogo, pasé a un psiquiatra y me ayudó más. O sea, depende. Sí. Luego dejé eso porque sentí que ya no necesitaba. Esa es otra cosa. Sí, o sea, yo sí estoy, por eso te preguntaba Sí. eso, porque, no sé, yo no podría estar toda la vida con alguien Mira, ahí. es que, Es o sea, distinto. el hecho de toda la vida, claro que lo vamos a tener, pero por ejemplo, yo empecé yendo cada 15 días, por ejemplo. Cada 15 días y luego me dice la doctora, ahora vas a venir cada mes. Ok, cada mes. Y luego te va a decir, ahora vas a venir cada 2 meses. No es que todos los días o todas las semanas. Por eso también depende mucho de que sigas yendo, de tu avance. Entonces, a lo mejor va a llegar un momento, no sé, que vas a ir cada 3, 4 meses porque vas bien. Pero todo es a raíz de que sigas yendo. Es como todo, es como hacer dieta, Sí, ¿no? sí, claro. Te vas a ir acostumbrando y no lo vas a ver como, híjole, toda la vida voy a hacer dieta, y te vas a acostumbrar a la manera en la que comes y luego vas a decir, qué bueno que como así, o sea, me ayuda bastante, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy personal. Sí. ¿Cómo te costeas todo eso? Porque, perdón, o sea, pero Sí. me puedo imaginar que alguien con diabetes pues va al IMSS, le hacen su insulina y todo pasa. O alguien que necesita diálisis va... Pero estoy bastante seguro que el gobierno no te da ni madres. No, no, si tú crees que la insulina es difícil, que no quito mérito, los medicamentos psiquiátricos, pues. No, ¿y la consulta? La consulta, porque tenemos siempre que ir con un particular, la mayoría de las veces, ¿no? Y el medicamento varía mucho el precio, inclusive a veces es escaso. Entonces, tratas de buscar la marca un poquito más accesible. Pero estamos hablando, o sea, a mí me gusta decir las cosas, ¿cuánto? Yo, por ejemplo, puedo llegar mínimo de 500 a cada 5,000 mes o pesos cada mes. Cada mes. Cada mes, sí. O sea, es que aquí va el punto. Por eso yo creé el podcast, por eso le pedí a Isa de participar y de hacer ese proyecto, porque, o sea, no puede ser que un diabético, con todo respeto para ellos, o alguien con alguna otra enfermedad, tenga acceso a ayuda por parte de programas gubernamentales, y alguien como tú que necesita eso, que tal vez es mucho más caro, inclusive, no tiene ayuda, o tal vez no sabe con quién ir ni siquiera, ¿no? Porque luego, sí, aquí puedes ir. Ahorita seguramente saldrán de ahí del podcast alguien que dirá eso, pero a mí se me hace muy caro, necesario, pero muy caro. Entonces, imagínate, no es fácil, ¿no? Y no se diga si se necesita un internamiento. Sí. Ahora, yo hablo de un medicamento, por ejemplo, uno nada más. Hay gente que se toma 5. Ajá, y multiplícalo nada más, supongamos que cada uno vale 1,000, 2,000 pesos es muy caro. al mes, más la consulta.
Más si te están cambiando medicamentos, porque también es constante, en base, vas avanzando, puede disminuir, puede aumentar, te pueden poner otros medicamentos, quitarte otros que sean inclusive más caros, que alguno no lo reciba bien tu cuerpo y tengas que buscar algo parecido. Entonces es un constante cambio y siempre es así. Siempre vas a ir adaptándote hasta que encuentre lo que más te sirve en cuestión de medicamento y terapia también. Voy a hacer una pregunta más a Elías, a ver qué piensa Isa, ya sé qué piensa. ¿Crees que estarías mejor sin ser bipolar? ¿O crees que el ser bipolar te ayuda, de cierta manera, a ser la persona que eres? Wow. ¿Y estarías peor si no hubieras sido bipolar? Mira, te voy a decir la verdad. Sí. Mucho tiempo, y todo es entre comillas, ¿verdad? Porque no existe algo que es lo normal, ¿no? Pero mucho tiempo pensé que se sentiría dormir bien, o sea, ser normal, ¿no? Porque yo insomnio, por ejemplo, por llamarlo así, insomnio tengo desde que tengo uso de memoria, o sea, desde niño nunca dormí lo suficiente y luego ya después aumentó y había 2 días que no dormía seguido. Entonces yo veía como la gente decía, no, ahorita me dormí tantas horas y me levanté y me volví a dormir y yo decía, ¿qué se sentirá eso? ¿Qué se sentirá no estar en depresión 1, 2 meses, hasta 1 año? ¿Qué se sentirá? Pero luego es parte de aceptar quién eres. Al final de cuentas dices, bueno, yo soy y creo que les pasa a todos los que tienen algo genético, ¿no? Llegas a un momento en el que dices, pues este soy yo. Lo interesante aquí es irte descubriendo cada vez más y saber quién eres, porque al final de cuentas te da cierta identidad, ¿no? Porque te sientes perdido, no sientes, o sea, yo por ejemplo me pasaba mucho que no me sentía de un lugar, e inclusive en el lugar en el que nací, me he estado moviendo en este tiempo de varios lugares, he vivido en varias partes y nunca me sentí de parte de algo. Entonces ahora que estoy acá en Monterrey, la verdad me gusta bastante y es descubrirme. Pero ventaja o desventaja, no sé si habría, la verdad. Lo único que te puedo decir es que sí, un tiempo tuve esa esperanza de ser normal, de ser como todo el mundo, pero tiene lo interesante ser una persona con bipolaridad. Creo que, como decía la doctora en alguna vez que platicamos, que no me considero tanto, pero puedes llegar a ser brillante, puedes llegar a ser muy interesante. Y cuando lo sabes manejar y sabes canalizar todo, a la gente le gusta después como que seguir hablando contigo. Entonces, le vi el lado bueno, ¿no? Y me gusta ser quien soy con lo que tengo, y si no lo tuviera, bueno, no sabría cómo lidiar con las cosas, pero siempre digo, pues, a la aventura, ¿no? Cualquier decisión que tomo es, pues, bueno, la aventura. Y es descubrir siempre algo nuevo en mí. Entonces, me gusta mucho, si se puede decir así, ser bipolar. Entonces, es mi punto, ¿no? ¿Qué piensas, Isa? Porque cada quien tuvo su experiencia. Claro. Un punto que tengo mucho en conflicto con Isa es que lo que yo sufrí o lo que yo viví me hizo quien soy. Sí, ¿no? claro. Pero Ale, estamos hablando de cosas distintas. Él nació con esta condición. Yo nací también con mi condición. No, pero yo tenía estrabismo. Pero estamos hablando del bullying, ¿no? En donde tú... Sí, bueno, o sea, pero pues no sé si te hicieron bullying. O sea, en donde tú piensas que eres una mejor persona porque recibiste el bullying. Sí, yo sí. En cambio, él nació siendo bipolar, entonces yo creo que no tiene punto de comparación. Desde mi perspectiva, no eres una mejor persona porque recibiste ese maltrato. Aunque bueno, ya en otros podcasts me dijeron que no era cierto. No, o sea, son opiniones, ¿verdad? Sí, y aparte tú eres claro. doctora y sabes más que yo seguramente en esto, pero, o sea, yo creo que lo que vivimos, lo que nacemos, no lo elegimos, ¿no? Podemos elegir dónde vivir, ¿no? Yo elegí México, tú elegiste, pues, Monterrey, fuiste donde Argentina, me dijiste, ¿no? Sí, fue Argentina. Fuiste a otros países, ¿no? Y eso está muy padre. Y fíjate, tal vez si no hubiera sido así, no hubieras viajado. Claro. No hubieras tenido las ganas o la prioridad de viajar. Entonces yo creo que esto que nos hace diferente al final nos hace mejores. Sí. Que a uno que, no sé, no tiene... Cada quien tiene problemas, Sí. sin duda. Todos tenemos Pero problemas. los problemas nos hacen
ser quienes somos, ¿no? Y bueno, no sé qué más se pueda, digo, pero ya fue más como que interrogatorio que... No, adelante, lo que quieras entrevista, preguntar, no pero pasa la verdad nada. sí me interesa mucho el tema. Sí. Yo creo, ¿cómo ves, Isa? ¿Crees que de alguna manera, como en otro podcast comentábamos, todos somos psicópatas en cierta manera, todos somos bipolares en cierta manera también, Isa? No todos somos bipolares de cierta manera. Ser bipolar es lo que le sucede a Elías. Aquí hay una gran confusión. A lo que tú llamas ser bipolar es ser emocionalmente inestable, Alessandro. Okay, qué bueno. ¿Sí? Yeah. Bueno, ya tiene un nombre para... Sí. Ya se reconoció. Ok, entonces bueno, que no sigue, por favor. Ya se me fue el No, hilo. Es que hay que bipolar, diferenciar. emocionalmente inestable. Sí, por ejemplo, ese es tu carácter, esa es tu forma de ser. Y yo tengo mi carácter independientemente a la bipolaridad que tengo. Claro. Entonces, mucha gente cree que esto es algo que es bien importante y se ve mucho en redes sociales. Estuve 2-3 días triste por X o Y, ya tengo depresión. No es así. Las mujeres son bipolares. No, esa es otra cosa, es muy probablemente hormonal, son cosas muy diferentes. O son trastornos de personalidad. Eso es distinto. Ajá, o necesidad de atención. Como... Se banaliza mucho el ser depresivo o ser bipolar o cualquier otra cosa que puedas agarrar de algún trastorno. Sí, particularmente hay un trastorno de personalidad que se caracteriza por ser muy voluble y es el trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad es una manera de ser muy errática, en donde hay idealización, devaluación, hay mucha impulsividad. ¿Es más frecuente? Es mucho más frecuente y en las redes sociales es lo que se señala como, es que es bien bipolar. No, es inestable emocionalmente por su trastorno de personalidad. Qué bueno que lo especificas. Sí, ser bipolar es una condición médica. En donde sí se necesita de medicamento para poder encontrar la eutimia, así se llama, la estabilidad, ni muy arriba ni muy abajo. En este trastorno de personalidad, como el límite o el histriónico, en donde las emociones están muy a flor de piel, los estímulos son sobrereaccionados, o sea, se experimentan de una manera muy intensa y por eso es que es bien bipolar, porque se enoja, se entristece, porque la emoción se siente a flor de piel, pero es por la personalidad. ¿Y sabes qué pasa a raíz de esto cuando se banalizan los términos o se toman muy a la ligera? Cuando yo digo que soy bipolar, lo primero que pasa es que se ríen, porque piensan que estoy bromeando y ya les digo, no, diagnosticado, y yo les digo, soy bipolar legal, ¿verdad? Porque tengo mi receta y tengo mi diagnóstico. Pero las personas cuando les dices muchas veces lo toman a juego. Sí, jajaja, ¿qué? ¿A poco hoy lloras y mañana no? Y yo no, es totalmente diferente. Y aparte es también para mí ese hecho de decir, a ver, déjame, te explico cómo está, porque también me gusta mucho el hecho de explicarlo. ¿No te fastidia tener que explicarles siempre? No, a mí me fastidiaría un buen. A mí me gusta bastante, ¿sabes por qué? Porque y es una de las cosas por las que hago contenido en redes, porque yo quiero y ojalá se pueda en un futuro que esto se normalice y hablar de esto sea como hablar de cualquier cosa y de presentarte y decir tengo tal condición, no sea juzgado, no sea hecho de bullying, de muchas cosas que por eso mismo la gente no quiere decir que tiene tal X o Y cosa, porque sabe que el juicio social es muy pesado. Entonces a mí me han dicho, que estás bien loco, con razón. Yo lo he sabido manejar bien y no me afecta, la verdad. Pero muy probablemente haya gente... Ale también lo maneja muy bien. A lo mejor hay gente que no quiere expresarse, que no quiere decir porque sabe que lo van a bullear. Y no es algo que muchas veces no se ve físicamente. O sea, si tú me ves en la calle, pues no sabes que tengo un trastorno mental. No, pero si hablo contigo normalmente, no creo que tendría... Exacto, pero es el trabajo de la terapia y de la constancia de los medicamentos y todo eso. Entonces, sí, cierto. El hecho de yo presentarme y decir y explicar a mí me gusta bastante, y que la gente conozca y que sea empática, que eso es el valor número uno que yo quiero tratar de lograr con esto, pero para mí es un gusto
presentarme como bipolar. ¿Cómo te siguen en redes? Nunca lo pregunto, porque yo me imagino que lo pongo ahí en el video, ¿no? Pero nunca lo pregunto para quién está en Spotify. Mira, en mi proyecto se llama Dualmente Podcast en todas las redes y personal, ahí si me quieren seguir, sí. Elías Torres MX, Elías-Cerrot, SERROT. Es el personal y todos en Spotify, en YouTube, en TikTok, ¿no? Decías en también. TikTok estoy como Elías Torres MX. Todo el contenido que puedo hacer de salud mental desde mi percepción como una persona diagnosticada. Es que tú sabes, o sea, quién mejor que tú. O sea, por eso a mí me gusta invitar quién vive, como el episodio de la ansiedad, ¿no? Invitamos una chica con ansiedad que la podías percibir luego, y quién mejor que tú, ¿no? Así es. Oye, qué bueno. Para terminar, Isa, ¿qué quieres compartir con nuestra audiencia sobre cómo tratar ahora a alguien bipolar? Sea que pueda tener alguna sospecha, oye, se me hace que mi hermano es bipolar, o es histriónico, o es Alessandro número 2, no sé. ¿Cómo le puedes decir, cómo diferenciarlo? ¿Qué le puedes decir para terminar? Bueno, si existe la sospecha de que hay una condición de salud mental, pues no hay más que ir a que te hagan una historia clínica y que te den un diagnóstico con nombre y apellido. Y ya a partir de ahí, pues ya se hace un pronóstico y una intervención. Entonces, ¿qué le puedo decir a alguien que ya está diagnosticado? Pues me gusta mucho esto, el que se reconcilien con el diagnóstico porque no hay de otra. Te reconcilias con eso y aprendes a vivir con él y convertirlo en tu aliado. Y ya que es tu aliado tu condición de salud mental, pues bueno, ya estás del otro lado. Eso es lo que les puedo decir a lo mejor a los bipolares. Y a los familiares, pues que se documenten, que no sean saboteadores también, porque a lo mejor inconscientemente pues me gusta más tenerlo deprimido porque pues no anda muy Ajá, claro. Sí. También se tiene que hablar con la familia para que no saboteen los progresos. Porque en muchas ocasiones, y ya lo hemos hablado antes, pues me es más fácil, obtengo una ganancia secundaria a lo mejor si está deprimido, porque ahí lo tengo guardado. En cambio, si está en manía o hipomanía, se va a Argentina. Entonces, no, mejor le escondo los medicamentos. Sí, claro. Entonces, eso es lo que le digo a los familiares, que no es necesario el que perpetúen la inestabilidad, pues para tener una buena relación con un paciente como Elías. Elías, gracias por venir. Gracias. ¿Qué puedes compartir como mensaje final del punto de vista del bipolar? ¿Qué le puedes decir a la gente, tal vez que cambie su percepción o lo que tú quieras? Sí, mira, siempre lo digo, si tienes a lo mejor la duda de que tienes algo, cualquier cosa, no pasa nada si vas con el psicólogo primeramente, que es muchas veces el primer paso. Y que te quite esa duda de que me siento, esto, lo otro. Si ves a una persona, familiar, amigo, pareja que con ciertos comportamientos, la herramienta número 1 es que te acerques con esa persona, que seas empático y que establezcas una conversación al respecto, porque muchas de las veces la gente necesita ser escuchada. Entonces, cuando desarrollamos esta empatía con los demás y con uno mismo también, porque esa es otra parte. Muchas veces somos tan crueles que decimos, no, yo no necesito eso, o no, ha de ser un momento. Que vayan, es la mejor inversión que pueden hacer, es una inversión para la salud, entonces eso nunca es dinero perdido. Y te quita la duda si tienes o no tienes, y bueno, ya si no tienes, se acabó, ya sabes que no tienes tal cosa, y si tienes, pues adelante, seguir con la terapia, y si ves amigos y familiares, acercarte con ellos y apoyarlos. Muy bien, gracias por venir, Elías, gracias Isa. Para terminar, pues hemos aprendido hoy que el trastorno bipolar no es lo mismo que un Géminis, no es lo mismo que levantarse en la mañana y querer hacer todo y después no, o sea, es algo que pues es de muchos excesos, ¿no? Bueno, 2 excesos, o muy bien o muy mal, ¿no? Y puede durar 1 o 2 semanas y más. A mí me queda eso, fíjate, no lo sabía y gracias por ilustrarnos. Hay que pensar, mucha gente a veces, como tú dices, encuentras a alguien que te dice que es bipolar, se ríe, hay que pensar un poco todo lo que hay atrás, no reírse siempre por cualquier pendejada, pensar que pues, cada quien es un mundo y hasta con una broma así puedes afectar a alguien. Y no es porque bipolar no es tan conocido,
que sea peor o mejor que otras condiciones. Entonces, ojalá que, como tú dices, con tu contenido y con mucho más, hablando de esto en podcasts como este también, pues se pueda dejar de estigmatizar todo lo que es la salud mental hacia los bipolares. Y pues sí, vayan a terapia, pero no digan que vayan a terapia como insulto, porque no se vale, si no lloro, y luego río, y luego lloro. Gracias, Elías, gracias, Isa. Gracias, Ale. Ale. Otro episodio de Salud Elemental, nos vemos pronto. Bye. Hasta la próxima. Adiós.